Estamos de regreso. Ya se están registrando normalmente todos. ¿Qué? La La cogieron en roja. Bueno, suele pasar. disculpe. Bueno, por lo menos no salen esos videos como en algunos memes que los cogen cuando van al baño, cuando les están castigando, les plantan la silla. Hay que poner una calcomanía a la cámara nomás. Tener precaución nomás. Un poquito más atentos. Listo. Cuando tengo tiempo yo edito los videos. A veces sí edito los videos antes de subirlos, a veces no. Depende también de un poquito del tiempo. ¿Ya? Yo creo que ya estamos en la gran mayoría. Ya vamos a continuar. Bueno, entonces estamos viendo en el ejercicio lo que es la contabilización del capital. Ya habíamos calculado que el ingreso bruto es igual al ingreso, al ahorro bruto, ¿no? Teníamos, la contabilización del capital es sumamente sencillo hacerlo. Por lo general, cuando uno va a calcular el PIB, empieza por esta cuenta, que es la que se cuadra más rápido. Tenemos aquí las ventas de bienes de capital, o sea, todo lo que se vende y las variaciones de existencia. El problema muchas veces que se sabe presentar es este rubro, que no es fácil de determinar. ¿Sí? Este rubro cuando está calculado, esto se hace rapidito. Pero cuando no tenemos este rubro, ahí es donde uno dice, ¿y ahora cómo hago? Ya vamos a aprender cómo se hace eso también. ¿Ya? Entonces tenemos hasta allí esta partecita que ya, aquí recién hemos contestado el primer literal, o el primer numeral. El primer numeral que nos decía, presentar la contabilización de las cuentas. Ya hemos presentado la contabilización de las cuentas de los bienes intermedios, de los bienes finales, de los hogares y del capital. Ya hemos encontrado cada uno de estos rubros. Ahora lo que vamos a encontrar es el gasto interno bruto, el GIP. O sea, vamos a encontrar el PIB por el método del gasto. En este caso, vamos a tener que es igual porque estamos trabajando en una economía cerrada. Ustedes se dan cuenta, no en los datos proporcionados por ningún lado dicen exportaciones o importaciones o transferencias de capital de la China o de Japón. Por ningún lado dice nada de eso. Entonces, este es un ejemplo todavía sencillo. ¿Ya? Entonces vamos a ver el siguiente punto que nos toca tratar, que es calcular el gasto interno bruto. Vamos a calcular el gasto interno bruto. Entonces aquí para el gasto interno bruto, tenemos primero que nosotros saber que para una economía cerrada, el gasto interno bruto va a estar dado por la suma del consumo más la inversión bruta. ¿Sí? Si ustedes quieren calcular el gasto interno bruto, simplemente toman el lado del consumo, ya tenemos registrado cuánto es el consumo, más la inversión bruta. Entonces, esto de aquí se va a dar en una economía privada y cerrada, como la que estamos viendo ahorita, ¿no? Para el tema, cuando tenemos participación del gobierno, todavía no hemos visto nosotros en el ejemplo que hayan impuestos o que haya subsidios, que haya transferencias de pagos jubilados o que haya que el gobierno paga salarios a las personas, todavía no hemos visto esa cuenta. Entonces ahí eso ya es economía cerrada, pero con participación del gobierno. El ejemplo que acabamos de ver es el ejemplo
de una economía privada y cerrada, es decir, lo que ocurre entre las empresas y las personas. De ahí también cuando tenemos una participación del gobierno con el resto del mundo, ya se conoce como una economía abierta. Esos son los tres escenarios que vamos a aprender durante todo este parcial. Hasta el primer parcial vamos a ver hasta lo que es participación del gobierno, y en el segundo parcial ya nos vamos a concentrar con más detalle en lo que es en una economía abierta. Este caso, como les indicaba, se trata de una economía privada sin la participación del gobierno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Ya? Entonces, esto es la introducción antes de calcular el gasto interno bruto. Entonces, nosotros primero debemos de identificar en qué tipo de ejemplo estamos. Estamos trabajando en una economía privada y cerrada. Todavía no hay un poco de partidas que no hemos conversado. Eso lo vamos a ir haciendo en los siguientes ejercicios. Entonces, ahora sí, tenemos a cuánto ascendió el consumo de los hogares. Si ustedes revisan en sus cuentas, el consumo de los hogares ascendió a 810. ¿De dónde sacábamos esta partida? De acá la sacamos. El consumo de los hogares. Aquí está. Este es el consumo de los hogares. ¿Sí? Es porque eso se llama utilización del ingreso personal. ¿Sí? Quiere decir que los hogares consumieron 810 y el ingreso personal que ellos persiguieron fue de 780, porque 30 lo tuvieron que sacrificar del ahorro. Miren cómo todo se va encadenando. ¿Ya? Un ratito. Ahí está. La inversión bruta, también la calculamos, nos daba un valor de 300. Y ahora sí, ya tenemos el consumo de los hogares y tenemos la inversión bruta. Lo único que hacemos es calcular. Y el gasto interno bruto es 1110. ¿Ese valor se les hace conocido? ¿Cuánto es el valor? ¿En dónde vieron ese 1110? En el costo de producción. ¿De bienes finales o de bienes intermedios? Finales. De bienes finales. De bienes finales. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo se cumple la condición que hemos estado estudiando? Estos 1110 estamos calculando el PIB por el método del gasto. Esta es la producción nacional. Estamos en una economía cerrada, no tenemos participación del gobierno, ni rubros externos. Estamos en economía cerrada y vemos que es lo mismo. 1110 nos dio el PIB por el método del gasto, y acá, cuando hicimos en los 1110 que nos da por acá, aquí, esto es por el método de la producción. ¿Sí? Y acá, este es el método de la producción y acá es el método del ingreso. Ahí están los tres métodos que hemos analizado para poder determinar el Producto Interno Bruto. Se dan cuenta de que todo cuadra. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Ninguna, pregunta? pues. Fácil, ¿no? Claro. Tienen que decir sí, porque dicen que no. Si dicen que no, recién estamos viendo qué sería el dedo gordo del pie, estamos recién viendo del cuerpo humano. Estamos todavía empezando. Estamos calentando, profe. Así es. Entonces, vamos a encontrar ahora el ingreso neto. Le llaman la Y. Me acuerdo, el profesor decía, el profesor ya tenía de calculen la tineta, calculen la YIN, calculen la GIP, así nos decían. Y en mi época no era la computadora, era raro el que tenía una portátil. Era a pulso, con la calculadora. Calculen la YIN, chuta, y nos daban 5 minutos para calcular la YIN, chuta, rones, y ahí nos ponía pared, me acuerdo.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El gasto interno bruto ya lo tenemos. ¿Cuánto salió? 1.110. Lo único que hacemos es, le restamos las depreciaciones. Recuerden que tenemos depreciaciones de dos sectores, tanto del sector intermedio como del sector final. Aquí las sumamos. ¿Por qué las sumamos? Porque cada industria, tanto el del sector intermedio como el sector final, utilizan sus propios recursos. Entonces aquí, y todo eso corresponde al parte del componente de lo que se invierte. Entonces aquí sumamos las dos depreciaciones o uso del capital que se ha producido. En este caso es 180. Y como estamos calculando el ingreso interno neto, no es el ingreso interno bruto, no estamos calculando el PIB. ¿Cuánto es lo que realmente produjo? Nos da, discúlpenme un ratito. Ya, entonces, disculpen la interrupción. Entonces aquí tenemos que el ingreso interno neto, tomamos lo que gastó, o el PIB, por decirlo así, y le restamos el valor de las depreciaciones. ¿Por qué les restamos las depreciaciones? Porque el uso de las depreciaciones prácticamente es un dinero que no lo hemos no lo hemos usado, o sea, ya es algo que simplemente es una consecuencia, ¿no? Del uso de un capital, no es dinero como tal. Aquí lo que estamos viendo es cuánto es el ingreso neto, ya estamos midiendo la parte del efectivo como tal. Entonces, esto nos da un total de 930. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. No, profe. Sigamos. Vamos a encontrar ahora la inversión neta y el ahorro neto. Ya hemos calculado la inversión bruta. ¿Cuánto era la inversión bruta? 330, ¿no? O 300. ¿Cuánto era la inversión bruta? 300. 300, ¿no? Ya hemos calculado esos dos detalles. Ingreso bruto igual a ahorro bruto, igual a la inversión bruta. Ya tenemos cada uno de esos rubros. Seguimos. Entonces, la inversión neta, lo que hacemos es simplemente restamos a la inversión bruta, le restamos las depreciaciones. ¿Sí? Miren cómo se netean las cosas. Para el tema de los gastos, se netean sacando las depreciaciones. Y para el tema de las inversiones, se netean sacando las depreciaciones. Así de simple. ¿Por qué? Porque las depreciaciones es en realidad uso del capital, no es uso del dinero. Esa es la diferencia. Entonces acá, para calcular la inversión bruta, tomamos el rubro de la inversión bruta 300 menos las depreciaciones, que fueron 180. En total, la inversión neta, lo que realmente ha invertido en esta economía cerrada, lo que realmente se invirtió fue de 120 unidades monetarias. Y vamos a tener que el ahorro neto fue también de 120. Obviamente, lo que invirtió es lo que te genera de utilidad y es lo que tú tienes disponible para ahorrar. ¿Ya? Si lo que tú ganaste después de haber invertido es lo que tú tienes disponible para ahorrar. Si tú deseas eso consumirlo, ya es otra situación, pero lo que tú invertiste dentro de un periodo y lo que te generó de ingreso esa inversión es lo que te va a hacer, o lo que va a ser apreciado como tu ahorro, porque es el dinero que te queda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y miren, que el ingreso neto es el mismo que el ahorro neto. ¿Sí?
Esto en una economía cerrada es importante, se lo enfoca así, primero en una economía cerrada, después se lo hace mixta, después se lo hace abierta, porque cuando estamos haciendo ya ejercicios de economía abierta más completo, conocer esta relación es de muchísima ayuda para encontrar la variación de existencia, conocer esta pequeña relación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? Ya. Entonces, vamos a la siguiente parte. ¿Qué nos pide que expresemos el comportamiento de esta economía mediante una matriz económica? Vamos a expresar todos los rubros que están dentro de una matriz. Ustedes pueden ver de que hay un poco de X, quiere decir de que este rubro no corresponde. Por ejemplo, aquí tenemos, esto ya saben que formación bruta de capital fijo, variación de existencia y la inversión bruta son cuentas de capital. Acá también tenemos las cuentas de capital, ¿sí? Cuentas de capital. Tenemos, aquí las he puesto ya en resumen, ya no todo el detalle. Aquí tenemos los usos o las entradas y las salidas de capital, todo lo que está expresado en el sentido de las filas representan las entradas de recursos y todos los que están, los que están expresados en las filas representan las salidas y los que están expresados en las columnas representan las salidas de capital. Entonces nosotros al expresar esto, si decimos cuánto es lo que ha utilizado las empresas de bienes intermedios de sí mismo, en realidad, ¿qué es lo que ha recibido de las empresas de bienes intermedios de sí mismo? No va a recibir nada, porque obviamente son recursos que ellos tienen. De los bienes finales, ¿quién recibe? Reciben los bienes finales, ¿de quién? De los bienes intermedios, ¿sí? ¿Quiénes reciben? Los bienes finales. Ellos son los que reciben y los que entregan son los bienes intermedios. ¿Cuánto reciben? 560. Nosotros tenemos que los hogares van a recibir de los bienes intermedios, eso por definición no, y aquí vemos, estamos comprobando con los datos de las cuentas nacionales, no existe eso, porque nosotros cuando compramos, ya habíamos dicho, ustedes dónde van a comprar cualquier consumo, cualquier necesidad que tienen, van a los mercados, a los centros comerciales, o lugares destinados para el comercio específicamente. No, ustedes no van a una fábrica, si ustedes van a la fábrica Colgate Palmolive a quererles comprar jabón, lo que les van a decir, bueno, si usted quiere comprarnos, tiene que comprarnos al mayoreo, a partir de tantas unidades, o si no, mejor vaya a la tienda de su barrio. Eso es lo que le van a decir. No existe la venta directa por parte de esto. Entonces, aquí por eso es que va una X. De ahí lo mismo, para los bienes intermedios no venden directamente el capital, o no generan directamente el capital, este capital se ve expresado directamente a través de las empresas finales. Por eso es que el único recurso que se observa es de los bienes intermedios hacia los bienes finales. Y el total que generaron los bienes intermedios fue de 560. Aquí estamos viendo la relación directa. Ahora vamos con los bienes finales. Los bienes finales, obviamente, no le dan nada a los bienes intermedios, eso es al revés. Ya lo vimos. Los bienes finales, de ellos mismos no reciben nada, porque es de ellos. A los hogares sí transfieren. De los bienes finales, ¿cuánto han transferido? Lo que han vendido, ¿no? ¿Cuánto fue lo que vendieron? 810. Este 810, ¿en dónde ustedes lo encuentran? Esto, cuando hicimos la contabilización de las cuentas T, ya te lo voy a mostrar, para que si están perdidos tengan el hilo. Aquí está. Esta es la contabilización de las cuentas T, los subtotales. Esto es el total de consumo de los hogares. ¿Sí? De aquí sale. Del total del consumo de los hogares. Regreso al cuadrito. Acá está.
el total de consumo de los hogares. Esto es la formación bruta de capital fijo. Las empresas de bienes finales reciben de la inversión un total de 330, ¿sí? Aquí sobre ellos recae todo el peso. Miren que aquí se cumple el criterio de que se eliminan los bienes intermedios. Acuérdense que los bienes intermedios no tienen registrado inversión, todo recae sobre los bienes finales. Se cumple lo que dice la teoría, lo que habíamos estudiado inicialmente. Las variaciones de existencia también se van a ver reflejadas en las empresas de bienes finales, que son los que guardan el stock. Obviamente, las empresas de bienes intermedios también guardan un stock, pero se ve reflejado ya en por el tema de la segregación de valor, se lo ve reflejado únicamente en las empresas de bienes finales. Y así también la inversión bruta. Obviamente los bienes intermedios también invierten, pero al momento que transfieren sus recursos a los bienes finales, nosotros reflejamos únicamente en el sector final. Y aquí tenemos que este es el Producto Nacional Bruto, que tiene que ver con el tema del método de la producción. ¿Sí? Si sumamos, acá vamos a los hogares. Aquí en los hogares, miren, yo les he puesto el detalle de dónde nacen esto. Los hogares que reciben de los bienes intermedios. Reciben sueldos y salarios. ¿Qué más reciben? Rentas. ¿Se acuerdan que estos son las rentas? Reciben remuneraciones, reciben utilidades y reciben interés de los bienes intermedios, y lo mismo reciben de los bienes finales, remuneraciones, rentas, salarios, entre otros. Entonces, sumamos cada una de las partidas y eso nos da un total de 780. Por otro lado, tenemos la cuenta de capital. Ya saben que la capital es relacionado a la inversión. En la cuenta de capital tenemos lo que produjo el sector de bienes intermedios, produjo una inversión de ¿cuánto? De 80, menos su depreciación, 50, es de lo que produjo, de los hogares, perdón, de los bienes finales, produjo 100 más los 200, este es el ahorro, disculpen, me confundí. Esto es lo que produjo la inversión, más lo que ahorró. Aquí tuvo un ahorro negativo en los bienes intermedios. Por este lado es lo que produjo, más lo que ahorró. Por el lado de los hogares tenemos, ellos no producen, solamente tienen la capacidad de ahorrar. Tenemos que los hogares desahorraron, y al momento que desahorraron, obviamente va a ser negativo, y tenemos el total. Y ustedes se dan cuenta que al momento de hacer esta suma de manera separada, nos da exactamente los mismos rubros. Miren, los bienes intermedios, aquí hemos considerado este rubro directamente 560 por el método de la producción, y aquí hemos hecho por el método del ingreso, y nos da exactamente el mismo valor. Para el tema de los bienes finales, nos da exactamente el mismo valor del PIB. Y miren que estamos sumando cosas diferentes. Y nos da exactamente el mismo valor del PIB. Nosotros por definición sabemos que en los bienes finales es donde vamos a encontrar el valor del Producto Interno Bruto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? No. Aquí este cuadro lo que está haciendo es resumir todos los elementos que nosotros hemos aprendido. Aquí ya estamos prácticamente analizando un solo contexto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Está claro o no está claro? Hablen ahora o callen para siempre, como dicen por ahí. Sí, está claro, profe. Está sencillo, ¿no? Analizando la audiencia. Si ustedes se dan cuenta, todo encaja con todo cuadra con todo, y todos los conceptos que hemos ido estudiando se han ido entrelazando entre sí una y otra vez, ¿sí? Vamos a continuar con
la explicación. Entonces, ya teníamos los datos. Nosotros, de las cuentas nacionales, para los bienes intermedios, y teníamos los datos para los bienes finales. Habíamos bosquejado ya la contabilización por parte de las empresas productoras de bienes intermedios, también habíamos bosquejado lo que es las empresas productoras de bienes finales, y para el caso de los hogares, el capital. Entonces, vamos a continuar haciendo esa cuestión. Ya habíamos analizado las cuentas que corresponden al uso, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, esto aquí en realidad es haber, ¿no? Esto es el uso. Aquí, ese es lo correcto. Entonces tenemos uso. Acuérdense que esto es uso y esto es recurso. Entonces, el uso son los bienes, o sea, son los instrumentos que se utilizan, por eso se llama uso, que se utilizan para poder realizar la producción. Y el recurso es lo que se genera el ingreso, es la venta. Entonces, aquí teníamos ya registrado las cuentas de uso y de uso para los bienes intermedios. De ahí lo mismo hacíamos la diferencia. Sabemos que este total se llama venta de producción, la diferencia la ajustábamos o se debía directamente al ahorro. Teníamos para este ejemplo que en los bienes intermedios existía un desahorro de 50. Ahí con esto teníamos el costo de producción de bienes intermedios o la producción de bienes intermedios. Desde el punto de vista de uso se llama costo de producción de bienes intermedios y desde el punto de vista de los recursos se llama producción de bienes intermedios. Es importante tener en cuenta estas dos diferencias para que cuando estemos trabajando en economía abierta se pueda entender con mayor facilidad estas definiciones, porque ya que todas estas definiciones que hemos estado estudiando desde un comienzo se van a seguir manteniendo en todo el trayecto que ustedes vayan a estudiar macroeconomía. Después de esto teníamos la contabilización de los bienes finales. Para la contabilización de los bienes finales empezábamos con los costos de producción que producen el sector intermedio, los 560, es decir, lo que vende el sector intermedio es lo que compra el sector de bienes finales. Por eso lo registramos. El mismo monto, ustedes pueden observar, venta de producción de bienes intermedios, es el equivalente a la compra de insumos para los bienes finales. Le registramos de igual manera, que acá registramos los sueldos, utilidades, rentas, intereses, pagos, beneficios, en fin, que lo registramos como uso para los bienes intermedios, de igual manera los registramos para los bienes finales. Aquí tenemos los sueldos y salarios que pagan los bienes finales y teníamos esta cuenta, pago en especies del sector agrícola. Ya habíamos mencionado que las especies, pagos en especie del sector agrícola constituye un doble registro que se debe reflejar en la contabilidad. El uno por el hecho de la venta del producto como tal y el otro por como el salario de la persona que laboró en este sector industrial. Entonces aquí lo registramos, pago en especies, vemos 60, y venta de bienes del consumo, 60. Entonces este es el registro que se hace tanto para reflejar la venta del producto, que son las especies agrícolas, y el pago de los salarios. Así también tenemos las ventas de capital relacionadas a inversión. Parece que estos rubros de información bruta de capital fijo es relacionado a la inversión. Y la venta de consumo, pero de los bienes finales. De ahí tenemos que reflejar también el uso del capital, que tenemos en este caso lo que es la depreciación y las utilidades repartidas. Con esto sacamos la diferencia. Bueno, todavía no sacamos la diferencia, las variaciones de existencia. Recuerden que las variaciones de existencia se registran como un recurso. Cuidado, lo vayan a poner como un uso. Se registran como un recurso, indistintamente de que si es un aumento o si es una reducción de las existencias. Si es una reducción de las existencias, la vamos a registrar como negativo. Si es que han aumentado las variaciones de las existencias, las registramos como positivo. Este subtotal nos permite encontrar por el lado del
de los recursos tenemos que es el Producto Interno Bruto. Aquí ya hemos encontrado el Producto Interno Bruto de la nación, obvio, porque estamos hablando de los bienes finales. Y el total que nos reflejan los bienes finales es el que constituye los bienes de la nación. Entonces aquí tenemos el ahorro. El ahorro es la diferencia entre los dos, el ahorro de los bienes intermedios. Y recuerden que este resultado, que es el que constituye el PIB, si hablamos de la partida de... Se lo escucha entrecortado. Sí, la señal es un poco débil acá en la universidad. Vamos a tener que aprender a tolerar esta situación por el tiempo que nos toque trabajar así, ya que son los recursos que se disponen. Pues, ¿no? Y aquí yo me conecto con la web de la universidad y sí tiene sus pequeñas limitaciones que me toca adaptarse nomás. Entonces, costos de producción de bienes finales es lo que está en el uso, y producción de bienes finales, lo que está como recurso. Ambos son lo mismo, ¿no? Pero el uno hace referencia a los usos de los factores productivos y el otro a los recursos. Después de esto, vimos la contabilización de los hogares. Aquí reflejamos todos los usos que manejan los hogares, que en este caso es el consumo de bienes y servicios, en este caso lo que refleja que se consume por el pago de especies, aunque en realidad la persona que recibe el pago decide, bueno, yo me lo como o lo vendo, ya, eso pero es un consumo que hace la persona del sector agrícola. Y así también es un consumo de bienes finales, que prácticamente son las compras que hacen los hogares. Eso es por un lado. Y por el lado de los recursos, es todo, ya para los hogares, los sueldos que reciben es el equivalente a las ventas en las empresas. Entonces, los salarios pagados a los empleados, intereses pagados, utilidades repartidas entre obreros, pagos de arriendos, beneficios repartidos. O sea, todo esto va a ser un recurso para las personas. Recuerden, estos componentes se los registran como recurso. En cambio, para las empresas, constituye un uso. Eso ténganlo siempre presente. Sueldos y salarios pagados a empleados, aquí tenemos otros. Pagos en especie del sector agrícola, nuevamente lo reflejamos 2 veces. Se lo registra 2 veces para la parte productiva y 2 veces para la parte de los hogares, porque son 2 transacciones que se están haciendo en una sola acción. Y la utilidad, entonces tenemos el subtotal, 180. Tenemos que existe para este caso un ahorro negativo para los hogares. Y con eso, nosotros hemos encontrado para el lado del uso, tenemos la utilización del ingreso personal. Y para el lado del recurso, el ingreso personal total, ¿sí? Entonces, el ingreso personal total, 780, y la utilización del ingreso personal, 780. Aquí teníamos el rubro de los hogares. Después también veíamos lo que es la contabilización del capital. Esto está relacionado con la inversión. Entonces, los usos para el capital constituyen las ventas de bienes de capital y las variaciones de existencia, que es el stock de producción. Y el recurso es el consumo del capital fijo, las depreciaciones, tanto del sector intermediario como del sector final. Por eso es que aquí le puse como la nomenclatura X y Y. Entonces ya sabemos que RD es la depreciación y X es el valor de los bienes intermedios y Y es los bienes finales. De ahí registramos por la parte de los recursos, registramos los ahorros de cada sector. Tenemos el ahorro del sector. Profe, ¿sí me escucha? Sí, sí le escucho. Dime. Hola. Profe, Sí, sí le escucho, Mario. Profe, si es que si es que nos está hablando, no se le escucha absolutamente nada. No se escucha. sí Chuse. pensaba que era mi internet. Yo también pensaba que era mi internet. Se le escucha entrecortado, como que ya se nos va. Yo se lo escuchaba entrecortado, ahorita ya no se le escucha nada. O sea, de lo que yo pensé que era el que está el volumen bajo, pero casi no se le escucha nada, profe. Es problema de conexión.